aspirantes al magíster por la Universidad Católica y digo, al magíster por la Universidad Nacional de Ingeniería y arquitecto por la por la Pontificia Universidad Católica del Perú, al magíster Alejandro Ochoa Arévalo, el cual se desempeña actualmente, el cual se desempeña actualmente como jefe de, como como jefe de licencias en Menorca Inversiones. Sin embargo, también ha tenido experiencia tanto en empresas públicas como privadas en lo que es, en lo que es planificación, urbanismo y gestión del territorio, además de además de ser investigador y docente universitario. Con esa presentación, le doy el pase y le doy el agradecimiento por parte de esa crítica al ponente. Muchas gracias, Magíster, por aceptar la invitación y le doy el pase. Perfecto, muchas gracias Walter y gracias a todos y todas aquí presentes por estar aquí en este tiempo. Bueno, voy a pasar a compartir la pantalla. Me comentan si se puede visualizar la presentación y se está visualizando. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Se Si se observa está con claridad. visualizando. ¿Sí? Ya, listo. Muy bien, entonces ahora voy a pasar justamente a explicar entonces el día de hoy sobre lo que me ha tocado, lo que me han comentado y bueno, agradecer justamente a este grupo de estudios urbanos hacia crítica, entonces por hacerme esta invitación en los cuales vamos a hablar específicamente el día de hoy del transporte urbano, los motivos de la ineficiencia y proyectos sostenibles que buscan la solución. Bueno, eh, parte de este trabajo, de esta exposición, es justamente un working paper que estoy elaborando, ¿no? Entonces, en los cuales creo que es importante un poco recapitular y empezar a pensar justamente todos estos temas, tanto del transporte, de la ciudad, ¿no? Entonces, sí, todo lo que tiene que ver como elementos y como casuística en general, ¿no? Muy bien. Bueno, quien les habla, gracias por la presentación, Walter, y a todos. Bueno, se les ha comentado, yo soy arquitecto urbanista de la Universidad Católica, he estudiado también en la UNI, Planificación y Gestión Urbana, he podido tener también distinta experiencia tanto en los sectores público, privado y no gubernamental, y bueno, también en la parte de la docencia, ¿no? Entonces, parte de ello como yo soy docente y me gusta que sea un poquito, aperturar un poquito esta sesión, que sea un poquito más participativo, entonces sí me gustaría tener un poco la participación, si es posible, del público presente y que podamos imaginar un poco, entonces, de nuestra experiencia dentro de la ciudad. Imaginemos cómo es tu ruta para venir desde tu casa hasta la universidad o desde tu casa hasta tu lugar de trabajo. ¿Qué, por ejemplo, nosotros solemos hacer? Por ejemplo, Walter, coméntame, para ir, por ejemplo, a la universidad o a tu centro de trabajos, ¿qué es lo que tú realizas? ¿Sales de tu casa? ¿Vas caminando? ¿Llegas al paradero? Bueno, ¿Tomas algún carro? como estudiante de la San Marcos, yo si vivo en Chorrillos tengo que tomar un carro para ir desde mi casa hasta la estación Matelini, de ahí el Metropolitano hasta la estación Central y de ahí un carro para ir a la universidad. Perfecto, muy bien. Entonces vemos que mezclamos muchos modos de transporte, muchas formas de transporte también, entonces para poder llegar de un punto a otro, ¿no? Y aquí es interesante cómo esta experiencia que nosotros tenemos día a día puede ser en algunos momentos placentero, y en la mayoría de momentos bastante agotador. ¿No? Porque perdemos bastantes horas hombres, ¿no? Perdemos bastante tiempo en el transporte cuando vivimos lejos del lugar donde nosotros estamos viviendo, hacemos nuestras actividades diarias, cotidianas, ¿no? Entonces, que son actividades, según Yangel, obligatorias muchas veces, ¿no? Entonces, y que tenemos justamente que hacerlas porque, pues, es parte de nuestra dinámica cotidiana. Quizás alguien más del público pueda comentar su experiencia, alguna chica, quizás que se anime, no sé, quizás alguien del público.
por tu participación. Gracias, Walter. Y gracias a todos y todas también, disculpen, por justamente pensar, ¿no? Pensar en cómo, en nuestra experiencia dentro de la ciudad. No es lo mismo cada uno de nosotros y nosotras, entonces, cómo es nuestra experiencia dentro de la ciudad. La ciudad es distinta para cada una de las personas. No tenemos las mismas condiciones, no estamos en el mismo momento. Entonces, y por eso es que justamente la ciudad, ahora quisiera que me puedan responder también, ¿qué es para ti la ciudad? ¿Qué es para ti la ciudad? Para todos nosotros significa algo distinto dentro de la ciudad. Entonces, quienes seguramente están acostumbrados o lo han visto alguna vez Menti justamente es una página en la cual nos ayuda, a ver, voy a, vamos a ponerlo. Entonces, lo que deseo es de que puedas entrar a menti.com. Entonces, si puedas justamente eh, poner este usuario 3480 5460 o si no con tu celular, si estás conectado a tu computadora, puedas escanear, ¿no? Este QR para poder ver un poco qué es lo que piensan las personas, ¿no? Entonces, ¿qué es la ciudad para ti? Vamos a darnos quizás unos 2 o 3 minutos a lo mucho para poner, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti la ciudad? ¿No? Entonces, y poder completar un poquito este cuadro, esta idea, ¿no? Esta idea sobre la ciudad, ¿no? Entonces, ¿qué es para ti la ciudad? ¿Cómo es tu experiencia? Muchas gracias. Gracias por sus respuestas. Caos, caótica. Muy bien, muy bien. Seguimos bien. Vamos a seguir viendo la ciudad. Muy bien. ¿Qué es para ti? Caos, caótica, conglomerado, desorden, laberinto. Muy bien. Estamos viendo bastantes respuestas rápidas, conglomerado, desordenado. Gracias. Gracias por su participación, chicos y chicas. Entonces, le voy a poner una carita feliz porque estoy feliz, ¿no? Entonces, sobre sus respuestas. Muy bien. Entonces, ahora vamos a volver a nuestra presentación. Gracias por su respuesta. Luego de ahí se les va a compartir este PPT, entonces con sus respuestas. Y bueno, entonces vamos a ir directo a responder las preguntas, ¿no? Entonces que nos han puesto y también justamente cada uno de estas afirmaciones. El transporte urbano, en base a lo que hemos podido ver preliminarmente sobre la experiencia dentro de la ciudad, sobre cómo tú te mueves. Entonces, hay ciertos motivos por qué el transporte urbano es ineficiente, ¿no? Entonces, en principio, quiero compartirles con todos ustedes cuál es un poco la situación de nuestra ciudad visto desde la idea justamente como arquitecto urbanista, planificador urbano, entonces también, entonces que se ha metido mucho a estos estudios y que dentro de la experiencia, la corta experiencia que puedo tener, más o menos tengo 34 años, pero en la experiencia que he podido tener dentro de los lugares de trabajo, los estudios, etcétera, que he podido ver y analizar, entonces, y justo el día miércoles que tuvimos una sesión con la Academia Peruana de Urbanismo, estábamos reflexionando sobre estos temas, ¿no? Cómo en nuestra ciudad, hablando en la ciudad de Lima principalmente y en casi todas las ciudades grandes de nuestro país, entonces vivimos con una dualidad. Vivimos con una dualidad en los cuales eh, se cumplen un poco las normas, un poco poquitito, y no se llegan a cumplir tampoco las normas porque existe una historia detrás en la cual cada uno de nosotros pues tenemos que retroceder un poco el tiempo a más o menos principios de 1900 para no llegar tanto. Entonces, y recordar un poco cómo ha sido todo este proceso justamente de población de nuestra ciudad, en este caso de Lima, de las ciudades peruanas, en la mayoría, y cómo en un momento determinado, entonces, Lima se vuelve una ciudad bastante atractiva, la ciudad de los anhelos, los deseos, la ciudad en las cuales
diversas personas de las diversas provincias migran a la ciudad como nos lo dice Matos Mar en su libro Perú Desbordado, ¿no? Entonces, habla sobre el desborde popular. Entonces, y cómo, por ejemplo, en ese momento, entonces, todas las personas, las familias, con ese anhelo de progreso y ese anhelo de buscar nuevas oportunidades, llegan a Lima. Y entonces, y al inicio, evidentemente, pues se van alojando en las casas, en ciertos espacios, ¿no? Entonces, de ciertos familiares, o quizás no, en donde en la mayoría de casos, no le queda alternativa al peruano. Entonces, y, y tiene que buscar ciertas soluciones. Tiene que buscar ciertas soluciones para la vivienda, tiene que buscar ciertas soluciones para poder cubrir esa necesidad de cobijo. Y entonces es por ello que empiezan a surgir justamente estos espacios y asentamientos lamentablemente informales, barrios marginales, entonces donde no necesariamente se tienen las condiciones básicas por buscar esa necesidad de vivienda en su momento. A lo largo de los años vemos que el Estado ha buscado de alguna manera cubrir esa necesidad, pero no ha caído para todos. No necesariamente ha podido cubrir esa necesidad. Hoy en día lo que tenemos son los ciertos proyectos como proyectos de vivienda de interés social o techo propio o mi vivienda, pero que no llega a todos necesariamente a cubrir. Y todavía mantenemos esta dualidad, como lo digo, en los cuales tenemos la informalidad por un lado, entonces de justamente cierta ocupación espontánea dentro de la ciudad, como vemos, y eh, como esta foto a la mano izquierda nos puede orientar, nos puede eh, aleccionar un poco de cómo se ha ido constituyendo la ciudad, y cómo por otro lado tenemos a ciertas personas que tienen un poder mayor adquisitivo, ¿no? Por diversos motivos, ¿no? Entonces, que sí, de alguna manera han podido, entonces, seguir las normas, construir, ¿no? Bajo los procedimientos administrativos correctos, ¿no? Entonces han generado sus licencias, quizás no necesariamente en algunos procesos, quizás por ahí se tiene que sanear, pero en su mayoría tienen las condiciones básicas. ¿Cuánto te podría decir que es en nuestro país estas personas que sí construyen correctamente? No superan más del 10%. Entonces, y esto tiene mucho que ver con lo que nos dice también el Ministerio de Vivienda en la Política Nacional de Vivienda y Urbanismo, que en los últimos 20 años, yo diría que más, entonces las ciudades peruanas se han expandido. Entonces, y que hoy en día existe muchísima informalidad, tanto en la parte económica como en la parte justamente. Entonces, la sociedad es el reflejo de la ciudad. Si la sociedad es informal, la ciudad, por ende, va a tender a ser informal. Entonces, ¿por qué? Porque nos basamos en una economía informal, una economía de intercambio, en los cuales es sálvese quien pueda. Entonces, existen brechas de desigualdades urbanas y ciertas vulnerabilidades, que muchas de estas personas que no tienen un trabajo formal, lamentablemente, no pueden acceder a créditos, no pueden. Entonces, y por ende no pueden acceder a una vivienda formal en el tiempo. Hay sí ciertos esfuerzos todavía en los cuales se busque formalizar este tipo de cosas, pero es un proceso lento. Entonces, ahora entendemos un poco que en la ciudad existen ciertas dinámicas económicas, sociales, ambientales, entonces, que van más allá de solamente el edificio en sí, sino todo lo que tiene que ver alrededor. Muy bien. Y en ese sentido, vemos que hay ciertos espacios dentro de la ciudad, convivimos justamente con ellos, ¿no? Entonces tú te das una vuelta por toda la ciudad,
Y por ejemplo vas a encontrar justamente, por ejemplo, quienes conocen este espacio, el Cerro del Pino, ¿no? Entonces que está muy cerca de Gamarra, entonces cerca de La Victoria, y más allá, bueno, tenemos pues los linderos de San Isidro y otros espacios, ¿no? Entonces, ¿y cómo ha sido progresivamente la población de estos espacios, ¿no? Entonces los peruanos, entonces que llegaron a estos espacios progresivamente, entonces invadieron en su primer momento, le dejaron a una generación, a una primera generación, a una segunda generación, y ahí, hijito, tú construyes el siguiente piso, de ahí te independizas, y bueno, y dejan las mechas como signo de progreso, como signo de que más adelante vamos a seguir construyendo. Muy bien, un poco para contextualizar esta idea, ¿no? Entonces, y así como se progresivamente se ha ido poblando la ciudad, como vemos por un lado, crecimiento espontáneo, por otro lado, crecimiento, digamos, en regla, entre comillas, vemos que también tenemos ciertos espacios dentro de la ciudad también históricos, hay capa sobre capa, como nos dice justamente Bernardo Secchi en su libro, nos habla acerca del palincesto, que la ciudad se construye por capas diversas, que es un tejido social y un tejido también urbano, diverso, histórico. Tenemos los espacios históricos en los cuales también la ciudad en su momento pues tenía diversas dinámicas. Pero también a la vez tenemos ciertos diversos espacios dentro de la ciudad que son atractivos. Entonces, algunos de ellos quizás los van conociendo ustedes, ¿no? ¿Quién no ha ido a Gamarra, por ejemplo, ¿no? Han ido seguramente a Gamarra o han ido a la Plaza de Armas, quizás a Megaplaza, a Plaza San Miguel, ¿no? Que está cerca justamente de la Universidad de San Marcos, ¿no? Al Centro Financiero, al Parque Kennedy y otros, ¿no? Entonces también, por ejemplo, aquí tenemos el mercado en Lima Norte, el mercado de Huamantanga. Entonces, nos damos cuenta que dentro de la ciudad hay hay muchos espacios que concentran, que concentran actividades. Entonces, que son espacios más atractores que otros, entonces, y que tienen unas lógicas distintas y determinadas. Por ejemplo, el centro histórico que está cerca también al mercado, al centro histórico tiene su propia lógica, ¿no? Tú vas, ¿para qué? Para hacer actividades culturales, turísticas, ¿no? Entonces, si te vas, por ejemplo, al mercado central, ¿a qué vas? Actividades comerciales, ¿no? Por ejemplo, Gamarra. ¿Qué vas a ir a hacer? Por ejemplo, vas con tu familia a comprarte un polito de moda, un jean, a comprarte algo, pero no solamente vas a comprar eso, también seguramente vas desde temprano y de ahí te comes tu cevichito, te comes alguito y luego de ahí vuelves a tu casa, ¿no? Entonces hay diversas actividades complementarias dentro de la ciudad. Entonces, ¿por qué explicas esto, Alejandro? Para que entiendan de que dentro de la ciudad las actividades diversas y especializadas dentro de la ciudad que vemos en el caso de Lima se tienen que conectar. Y tú para movilizarte de un punto a otro, lo haces porque hay una necesidad, hay una obligación, entonces, y en ese moverse y desplazarse de un punto a otro, es que se produce justamente esta ineficiencia, ¿no? ¿Ahí estamos bien? ¿Sí? Por eso tenemos que desplazarnos de un punto a otro, por diversas actividades. Muy bien, pero al mismo tiempo tenemos también, entonces, de la parte, digamos, formal, de la parte también, entonces, del desarrollo de la ciudad, entonces, tenemos la presión del mercado inmobiliario, que va constituyendo justamente ciertos sectores dentro de la ciudad, entonces, en función a la necesidad y van creando un producto. O sea, la empresa inmobiliaria, el sector inmobiliario, las empresas constructoras, son las que van progresivamente a la par desarrollando la ciudad. Entonces, sí, buscando de alguna manera mejorar los servicios, mejorar la calidad de vida, densificar sobre todo la ciudad en ciertos puntos, ¿no? Entonces, pero ellos son los mayores desarrolladores de la ciudad, en este caso formal. Porque sí, tenemos otros agentes
que van desarrollando la ciudad, pero de manera informal, como los traficantes de terreno, que eso de alguna manera estafan a la gente y de alguna manera pues de ahí empieza todo el proceso, digamos, de regularización que existe. Esto rápidamente para ir pasándolo porque solo quiero que tengas una idea entonces de cómo, por ejemplo, la planificación urbana, entonces quizás los rudimentos de la planificación urbana, y como bien lo expone en su exposición en el IBU, en el Instituto Boliviano de Urbanismo, Jessica Benza habla sobre cómo existen ciertas etapas de la planificación urbana, ¿no? Donde al inicio habían ciertos reglamentos, sí tienen ciertos enfoques en el tema de las urbanizaciones, a partir de los 90 recién empezamos a hablar sobre temas de la formalización, ¿no? De la planificación, en los 2000, en los 90, casi a los 2000 hablamos sobre la responsabilidad que las municipalidades. Y en los últimos años ya hemos hablado netamente de planificación urbana. O sea, en otras palabras, la planificación, entonces, y los últimos reglamentos que tenemos, y digamos que nos hemos puesto las pilas para poder organizar la ciudad, ha sido en los últimos 20 años casi. O sea, no tienen más. Entonces, si bien por un lado vemos que ha existido la explosión demográfica, los atractivos dentro de la ciudad, las personas que se han, por el estado desbordado, han tenido que pasar a la ciudad y por eso han aglomerado las ciudades, ha habido estos incentivos por parte del Estado, quizás perversos en su momento, de invadir ciertos espacios, pero no ha habido los instrumentos necesarios totalmente para regularizar la ciudad. Entonces, eso un poco quería incidir previamente, entonces que siempre había este enfoque de los edificios, de la habilitación urbana, de las urbanizaciones, entonces, pero a nivel global, todavía recién, es muy reciente todavía todo esto. Entonces, de igual manera, recién en los últimos años tenemos ciertas políticas de vivienda y urbanismo, ley de desarrollo urbano sostenible, que de alguna manera nos ayuda, mal que bien, a poder ordenar las ciudades. Entonces, hoy por hoy, todos los proyectos, todos los desarrollos en la ciudad que existen han sido por grandes motivaciones políticas o por ciertos agentes dentro de la ciudad que han ido moldeándola. Como por ejemplo, ¿no? Cada uno de los presidentes, un presidente en su momento, dijo, tenemos que hacer un tren eléctrico. Y por eso hoy en día existe. Y por un tema de continuidad se hizo el tren, no por una necesidad, no por entender que se había planificado totalmente la ciudad y, ok, tenemos que planificar la ciudad, tenemos una visión de ciudad, de metrópolis, de país, tenemos que articularla con todo el sistema de los BRT, del metro. No, fue en su momento simplemente porque alguien visionario dijo, ah, lo hacemos. Y así, los proyectos más importantes de hospitales, colegios, COAR, ahora Ochancay, etcétera. Todo siempre ha sido porque vino un agente externo y dijo, ya, ok, vamos a moldear la ciudad. Vamos a hacer esto dentro de la ciudad. Es así, estimados y estimadas, como hemos ido avanzando alrededor del tiempo. Y quería que lo sepas para que entiendas por qué hoy en día estamos como estamos. ¿Por qué hoy en día justamente estos procesos formales que existen dentro de la ciudad, de alguna manera, de los temas de los planes urbanos que decantan en urbanizaciones y que decantan en edificaciones, es por un lado, por un tema formal? Sí, pero por otro lado tenemos, esto de manera general lo digo, ¿no? Entonces, temas que se sacan, ¿no? Las empresas inmobiliarias, licencias de habilitaciones urbanas, recepción de obras, licencias de edificaciones. Ok, está bien, ese es el lado formal, pero por otro lado, tenemos justamente estos espacios de informalidad, todavía de ocupación espontánea dentro de la ciudad. Muy bien, sabiendo la situación de la ciudad, que existe esta dualidad, entendemos ahora que ya desde mucho tiempo
y entendiendo que la planificación se ha puesto las pilas, entre comillas, en los últimos 20 años. Entonces, la Defensoría del Pueblo en el 2008 hizo un informe sobre el transporte urbano en Lima Metropolitana, disculpen, un desafío a la defensa del área. Y aquí lo interesante de este diagnóstico, entonces que seguramente lo han escuchado, ¿no? Entonces, y que ustedes también lo viven dentro de las ciudades, ¿no? ¿Cuáles son los aspectos principales? La pérdida de horas hombre, justamente, ¿no? Como bien lo ha comentado tanto Walter como Adriana, que pierden bastante tiempo también en el transporte. Yo también en su momento también perdía, o sea, todos perdemos tiempo en el transporte, justamente por la congestión vehicular, por el tiempo, el uso ineficiente de los combustibles, la pérdida de productividad también por los accidentes, gastos hospitalarios también por querer recuperar la salud, las pérdidas de días laborales también, el mayor costo de mantenimiento justamente, la contaminación, la de valorización de la propiedad inmueble también. Entonces hay, digamos, varios aspectos, ¿no? Y entonces, y aquí lo interesante de de que la Defensoría comenta en su momento es, recomienda a la Municipalidad de Lima, que pues incorpore efectivamente el transporte no motorizado, que quiere decir modo intermodal, promover el uso de la bicicleta como un medio de transporte eficiente, económico, saludable, y también con la infraestructura adecuada y necesaria, ¿no? Entonces, por un lado, entendimos cómo era la ciudad, cuál es el diagnóstico de la ciudad, entendemos por qué ha habido esta dualidad tanto la ocupación espontánea como la ocupación justamente progresiva de la ciudad, entendemos que para poder llegar de un punto a otro necesitamos el transporte de distintas escalas, ya sea el transporte masivo, el transporte tradicional, el transporte en bicicleta. Y aquí hace justamente una aclaración la defensoría, ¿no? Y bueno, hemos visto a lo largo de los años un poco esta situación, ¿no? El tráfico diverso, la congestión. ¿Por qué? ¿Por qué existe esto? Porque hay mucha demanda, porque hay mucha población, porque la gente utiliza su auto, utiliza el transporte, utiliza, o sea, no hay una segregación. Entonces, mayor demanda, entonces conlleva justamente a que la oferta tenga que ver de conllevar a ello, ¿no? Entonces, en los últimos años, en el último ya año pasado, ¿no? Entonces, se ha podido aprobar el Plan de Desarrollo Metropolitano, el Plan MEC al 2040 por parte del IMP. Tú puedes entrar justamente a este link del IMP y vas a encontrar, vamos a entrar a ver aquí este link para que puedas verlo. Y aquí puedes ver justamente qué es lo que se ha aprobado, ¿no? El plan de desarrollo urbano, el plan de desarrollo metropolitano, entonces donde aquí vemos las ordenanzas, vemos los planos, todo ello a nivel metropolitano. Pero esto es reciente, entonces estamos todavía combatiendo con ello, ¿no? Pero por otro lado, también vemos que tenemos otro otro organismo que es la Autoridad de Transporte Urbano de Lima y Callao, que todavía está elaborando, entonces, el plan, entonces, de movilidad urbana. Ahora, esta es un poco la situación y yo creo que también es un poco el problema, que las entidades a nivel nacional no coordinan. Y ese es, creo que, un problema y una casuística y un tema de ciencia política que es recurrente, la ausencia de coordinación interinstitucional, ¿no? Entonces, creo que es importante entender de que las entidades tienen que coordinar para no duplicar justamente acciones. Y por ello es que pasa, no se llega a planificar efectivamente el uso de suelos en el caso, por ejemplo, del plan de desarrollo metropolitano, entonces con la parte de movilidad. Entonces, no necesariamente dialogan acorde. Entonces, se tiene que buscar crear espacios y mecanismos para que puedan coordinar. Y bueno, llegando al punto. Hoy día, hace unas horas, justo le pregunté
a mi amigo la inteligencia artificial, al ChatGPT. Entonces, le pregunté y le dije, hola amigo, ¿cuáles son los motivos de ineficiencia del transporte urbano en el Perú? Entonces, utilizando justamente la inteligencia, porque ahí, bueno, tiene la base de datos, ¿no? Entonces, para entender un poco en función de lo que hemos hablado, ¿no? Y me dijo, hola Alejandro, buena pregunta. El transporte urbano en el Perú, sobre todo en Lima y las principales ciudades, presenta varios de estos problemas estructurales que generan ineficiencia. Entonces, y aquí me comenta justamente un poco de lo que estábamos hablando anteriormente, en donde ahí nos hablaba el informe de la Defensoría y un poco también sobre el tema, ¿no? La fragmentación, una de las cosas que lo comenta, no dice pues acá, ¿no? La fragmentación institucional, muchas entidades, entonces que regulan este tema y se sobreponen, en un poco lo que les comentaba. No existe una autoridad única sólida en todas las ciudades, solo el ATU, es cierto, todavía está en proceso, no hay a nivel nacional, no hay una coordinación de otras ciudades que digas, hay otras ATU que justamente coordinan, ¿no? De autoridades de transporte. Oferta atomizada de informalidad, muy bien, existen empresas pequeñas, también todavía convivimos con este tipo de flotas pequeñas y diversas, donde todavía se sigue compitiendo por el pasajero, lo que habla justamente Bielich en su libro de La Guerra del Centavo, ¿no? Entonces, que justamente cada uno de estos agentes, de estos choferes de combi, estas empresas pequeñas, ¿no? Se pelean por ganar unos centavos más y hacen el correteo o se paran dentro de la ciudad. Pero a la vez también tenemos justamente el transporte informal, las combi, los colectivos, los mototaxis, todo esto de aquí al final de cuentas, o sea, en la época de los noventas, en los cuales justamente se libera el transporte, se busca liberalizar el transporte, genera, ¿no? El transporte como una forma de trabajo, se institucionaliza y se hace prácticamente un espacio en los cuales todo el mundo puede competir con su empresita y al final de cuentas estamos como estamos, porque se da esta situación. Nadie lo regula, nadie todavía no, o sea, convivimos todavía igual en esa dualidad del transporte formal, entonces el que tú ves, ¿no? El tren, el metropolitano, ¿no? Entonces ves estos corredores azules, amarillos, rojos, todos los que han venido los morados, etcétera, pero tienen la otra opción. Ahora, por otro lado, también, bajo otros enfoques, dicen, bueno, está bien, pues tenemos diversidad de transporte. ¿Sí? Tenemos diversidad de transporte. Pero todavía habría que ajustar este tipo de cosas, ¿no? Vamos avanzando al siguiente tema. Deficiencia en la infraestructura vial y transporte masivo. Todavía no tenemos corredores exclusivos. O sea, todavía tenemos, por ejemplo, en la Arequipa, en la Javier Prado, pero no sé si les ha pasado que van yendo en el corredor azul y de ahí un chistoso se pone en el carril, ¿no? Entonces unas motos o las combis se meten, ¿no? Por ahí, entonces te genera nuevamente congestión. O sea, falta de respeto a la autoridad. Entonces, todavía estamos en esa situación. Poco desarrollo del transporte masivo de alta capacidad. Eso es cierto también. Todavía tenemos una línea, recién, bueno, ya se viene la 2, todavía falta para la 3 y 4, entonces estamos en ese proceso pujando, pujando, pujando. Mal diseño urbano que no prioriza también al transporte público, al peatón. Falta integración modal, no hay un sistema tarifario único integrado, todavía estamos en proceso, entonces, de que todas las tarjetas también puedan ser eh, únicas. Por ejemplo, ¿no? Este año estaba en Buenos Aires y el año pasado estuve en Turquía. Como por ejemplo una sola tarjeta, ¿no? En el caso de Buenos Aires tienen una sola tarjeta que te permite justamente pagar todos los sistemas. Todos los sistemas. Y hasta también, la misma combi también, todos los sistemas. Y en el caso de Turquía, con tu sola tarjeta de crédito efectivo, tu tarjeta de débito, puedes pagar. Ahí puedes elegir. Entonces, falta un poquito esa integración. Los viajes suelen requerir también múltiples transbordos, ¿no? No hay una sola ruta, la congestión vehicular, crecimiento también del control motorizado, o sea, todavía
no hay regulación con respecto a este tema del parque automotor. O sea, las empresas entran, hacen lo que quieren, venden, siguen vendiendo, ¿no? Más autos. Disculpen, se vuelve una necesidad, las vías saturadas, la ausencia de políticas fuertes para la restricción, flota obsoleta, también tenemos este problema, ¿no? Los motivos, la falta de planificación, como les había comentado, justamente, ¿no? Entonces tenemos este desorden. Por un lado, tenemos bien atomizado todo, expandido, de ahí tenemos urbanizaciones alejadas, sin adecuada conectividad, la expansión urbana todavía no se coordina con la parte de planificación, o sea, hay un divorcio, como les comentaba, estimados y estimadas, hay ese divorcio. Pero es bueno entenderlo justo en el marco anterior que les comentaba de esta dualidad que existe. Hay un divorcio entre la planificación de los usos de suelo y la planificación de el transporte y la movilidad. Finalmente, una cultura de movilidad, baja educación vial, todavía como en conductores como en peatones, ¿no? Cada uno se cruza por su lado, nadie respeta, ¿no? Entonces, ahora último, estoy aprendiendo a manejar, a conducir. Igual, ¿no? Yo manejo bicicleta, me encanta. Siempre me he rehusado por estos temas a manejar. Ahora, por un tema necesario, tengo que manejar. Ahora estoy llevando mis clases de manejo. Y dentro de ese proceso, veo que la gente, pues, se mete en contra, o sea, los peatones mismos se meten, se cruzan cuando quieren, o sea, uno tiene que estar cardíaco manejando dentro de nuestra ciudad. Entonces es un poco difícil, ¿no? Entonces, muy bien, y en resumen, la ineficiencia del transporte en el Perú proviene de una combinación de desorden institucional, predominio de informalidad, infraestructura insuficiente, falta de integración, congestión y ausencia de planificación a largo plazo. Este es un esquema para que se entienda muy bien todo lo que hemos hablado, ineficiencia del transporte, nuevamente. Falta de integración modal, congestión vehicular, ineficiencia de infraestructura, cultura débil vial, oferta atomizada, falta de planificación, flota obsoleta, fragmentación institucional. Eso es para que entiendan un poco la radiografía, estimados y estimadas, de los motivos de la ineficiencia del transporte urbano en el Perú. Y bueno, vemos a la par también otros subfactores que también ahí se pueden vincular. Muy bien, hasta aquí. No sé si se puede, podemos empezar quizás algunas preguntas, unos 5 minutos y ahí vamos al siguiente punto. ¿Te parece, Walter? Sí, a ver si alguien tuviera, a ver si alguien tuviera alguna, alguna pregunta, si es que quisiera colgarla para 5 minutos. Ujú. Eh, Vale, Soto. Valentino Soto levantó la mano. Sí, Ya, Eh, perfecto. Te buenas escuchamos, tardes. Valentín. ¿Qué tal? ¿Se me escucha bien? Sí. Ya. Bueno, primero que nada agradecer por la ponencia. Quien le habla, soy un estudiante de sociología que está muy interesado en los temas de movilidad generalmente, así es como un pasatiempo, un hobby para mí. Y porque, bueno, también estoy desarrollando y tratando de desarrollarme justamente en este campo del urbanismo. La pregunta que quería traer a colación era el concepto de los nodos. Cuando estaba, por ejemplo, revisando bibliografía, ahí me topé con el desarrollo orientado al transporte, el famoso DOT, y que siempre se acuña este concepto de nodos, ¿no? Entonces, mi pregunta era, cuando usted hacía referencia en el mapa que presentó justamente de los puntos donde había mayor congestión, creo, o mayor eh, puntos de viajes, la mayor cantidad de puntos de Atractores. viajes. Ujú. Ajá, ahí está, los puntos atractores. El concepto de nodos podría, ahí está, justo, ya ese. El Exacto. concepto de nodos podría entrar a colación dentro de ese mapa o podría servir para ayudarnos a interpretar mejor el mapa o quizás estoy utilizando el concepto de forma errónea. No, exacto, Eso, estimado. Muy bien, gracias por tu pregunta, Valentín. Entonces, yo te diría que sí. Justo ese tema del desarrollo y tal transporte lo he tocado en tema de mi tesis, entonces de maestría. Entonces, sí. Y sí, te podría decir que sí, porque considera justamente ciertos elementos, entonces, que consideran como un espacio justamente de desarrollo orientado al transporte, ¿no? Entonces, cuando hablamos de nodos o nudos, entonces, como en su momento, si nos remontamos un poco ya la parte de los estudios urbanos que le habla SEC y que habla y que lo hablan otros también urbanistas. Entonces, habla justamente de los elementos de la ciudad, ¿no? Entonces, si hablamos de estos espacios de nodos o nudos, entonces, ahorita se me fue el nombre, entonces, de un urbanista.
Entonces, que habla justamente de los elementos en los cuales estos nudos o nodos son espacios de encuentro, espacios justamente en donde se desarrollan actividades especializadas, actividades justamente que llevan a una actividad de actividad o una conglomeración. Entonces, donde estos espacios pueden, como bien tú lo has dicho, pueden aprovecharse en donde se pueda mezclar la planificación del transporte con la planificación de la ciudad y crear justamente estos espacios en donde, junto con el desarrollo inmobiliario, entonces puedan crearse alta densificación, entonces un reajuste de suelos, y entonces y con ello mezclar esta parte del desarrollo del transporte, ¿no? Claro, creo que también de esa forma ayudaría a que ciertos puntos de la ciudad que están altamente congestionados por estos viajes y esta cantidad podría como diversificarse o Ujú. descentralizarse, ¿no? Así es, Empezar, conforme. creo que por ejemplo el proyecto que ahora se está promoviendo de la ciudad bicentenario, que va a ser más o menos el Mm. parque industrial en Ancón, podría ser una buena oportunidad justamente para Sí, poder descentralizar toda esta cantidad de viajes, ¿no? sí. Todas las estaciones en general yo te diría que tienen que ver con transporte masivo, es una oportunidad para fomentar el tema del desarrollo integral del transporte. Ahora, hay unos puntos que sí me gustaría acotar, temas de saneamiento físico legal y temas de catastro que tienen que ver justamente con la solución que de más adelante lo podemos tocar. ¿Querías comentar algo más, Orly? Sí, no, no, era más bien algo que he notado, porque bueno, yo recién estoy en octavo ciclo, estoy ya casi por culminar la carrera, y Ujú, ya he tenido la fortuna, la suerte, por fortuna, de estar un poco indagando y inmiscuyéndome un poco más en cómo se maneja el tema urbanístico en el país. Y ujú, eso ya es un poco decepcionante, porque uno quizás dentro del urbanismo manejamos distintos conceptos, distintas teorías, y nos ujú. permite como planificar cómo podría ser mejor la ciudad, ¿no? Sin embargo, a veces el tema político siempre entra a calar y empieza a desmantelar toda esta idea de una buena ciudad que estamos, por ejemplo, desde esos espacios, querer como construir, ¿no? Y eso como que llega a decepcionar un poco a alguien que quizás tiene estos anhelos, como yo al menos, que lo tuve un momento, estos anhelos de tener una mejor ciudad, ¿no? Y toparse con este muro de la burocracia o de los intereses políticos que terminan por quebrantar todo y dejar a la ciudad en constante caos, ¿no? Nada, Conforme. solamente eso. Gracias, gracias por tus preguntas y participación. ¿Alguien más quizás? Una pregunta más o alcance para de ahí pasar al siguiente bloque. Sí, yo tenía un comentario. Bueno, mi mano ya estaba levantada. Más que nada un poco ligado Sí, Emil, a lo, coméntanos. a lo que comentó Valentino respecto a no sé si es un enfoque, una metodología respecto al DOT, pero creo yo de que a veces cuando uno se imagina una ciudad, siempre trata al menos de pensar en poner al ciudadano, o sea, la persona que hace la ciudad en el centro, ¿no? Pero muchas veces, a veces uno se topa con personas que están en ciertas instituciones en las que ven el desarrollo del transporte como que de una manera en cómo sacarle más renta a las estaciones o a estos lugares donde hay mucho congestionamiento, ¿no? Entonces, quería pedirle si es que el enfoque DOT va por ese lado, eh, de una manera general, o cómo sería ese aspecto, disculpe. Sí, conforme. Ahora en la siguiente parte voy a responder a tu pregunta. ¿Sí? ¿Te parece? Ok, muchísimas Listo. gracias. Listo, Emil. Muchas gracias. Bueno, gracias por sus alcances. En verdad es, ¿cómo se llama? Muy gratificante que puedan hacer preguntas sobre estos temas, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, seguimos, Walter, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente, ya a a la segunda fase, en los cuales hablamos sobre proyectos sostenibles que buscan la solución. Y ante esto, o sea, yo nuevamente quisiera dar a conocer algunos conceptos que seguramente ustedes ya los tienen claro, lo han escuchado, y si no, muy bien, gracias. Vamos a hablar sobre ciudades para la gente.
que muy bien, como bien lo comentamos, entonces en su momento, o sea, la ciudad, si bien puede ser un espacio bastante caótico, bastante difícil, un espacio que siempre es una constante lucha, ¿no? Entonces, pero Jangel, en este caso, nos visualiza una idea de ciudad, entonces, un horizonte de ciudad como debería de ser, un referente, y en los cuales creo que nosotros tenemos que buscar crear y construir progresivamente, entonces, de manera eh, toma inspiración este tipo de enseñanza, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos construir un modelo de ciudad para la gente, pero en el caso peruano? ¿No? Las ciudades son lugares donde las personas pueden satisfacer sus necesidades básicas y a la vez encontrar bienes públicos esenciales. Las ambiciones, las aspiraciones y otros aspectos intangibles de la existencia humana también se materializan en las urbes, las cuales ofrecen aportes tanto para la contención como para la felicidad de sus habitantes y el bienestar colectivo, y busca que cada ciudadano pueda aumentar sus chances de prosperar. Sí, esto es un ideal, claro que sí, pero la ciudad también podría decirte que es el mejor invento de la humanidad y que debería, en lo posible, lograr la felicidad de las personas. Entonces, la planificación de la ciudad necesita estar pensada para las personas, pensada para los usuarios diversos que existen dentro de la ciudad, ¿no? Entonces, si esto lo pongo como ciertos lineamientos que, que deberíamos considerar en donde nosotros, como lo bien lo había comentado, ¿no? La ciudad es el reflejo de una sociedad. Las diversas partes de la ciudad reflejan qué tipo de sociedad somos. Entonces, primero moldeamos las ciudades, sí, pero luego ellas nos moldean a nosotros. Los diversos espacios de la ciudad, los patrones de uso, las cuestiones, o sea, todas esas actividades que existen dentro de la ciudad y sus edificios que las albergan, entonces es ahí donde nosotros vamos caminando alrededor de la ciudad y podemos disfrutarla, nos podemos sentir contentos o nos podemos sentir bastante temerosos, tristes, acongojados, preocupados, pero también hay espacios en los cuales podemos sentirnos felices, disfrutar, etcétera, ¿no? Entonces, esta es parte de la vivencia de la ciudad y como bien lo había comentado, ¿no? La ciudad, entonces nosotros vivimos dentro de esta ciudad y tenemos que realizar ciertas actividades obligatorias, opcionales o actividades sociales. Cuando hablamos de actividades obligatorias, como lo había comentado anteriormente, es actividades como despertarnos, lavarnos, asearnos, comer, ¿no? Entonces tenemos que también trabajar, estudiar, o sea, es parte de ciertas actividades opcionales, ¿no? Entonces en las cuales podemos tomar decisiones de hacerlas o no. Y actividades sociales también relacionarnos dentro de la ciudad. Entonces, este tipo de lineamientos, este tipo de ideas dentro de la ciudad y el tema también de los sentidos, no es lo mismo sentir la ciudad desde una distancia a otra, lo vemos de manera distinta. Entonces, todos estos elementos y estos enfoques de la ciudad para la gente, deberíamos rescatarlos, deberíamos buscarlos, deberían estar dentro de esa idea de planificación de la ciudad. Entonces, pensar en que una ciudad, mientras más caminable sea, mientras más te ofrezca la idea de disfrutar del aire fresco, de una mejor permanencia en el exterior, de sentirte seguro, sentirte justamente, permitir esa interacción social, va a ser un buen espacio. Entonces, dentro de la ciudad. Y que no está totalmente vinculado con el tema del transporte. Para que tú llegues de un punto a otro, desplazarte, entonces tienes que tener las condiciones, ¿no? El mismo transporte tiene que tener las condiciones, ¿no? Pero a veces por necesidad utilicemos la diversidad
de opciones del transporte que no necesariamente son formales, pero son más rápidas, sí, pero que constantemente estamos en riesgo, ¿no? Igual manera, pensar en que la ciudad tiene que estar orientada justamente a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Claro, yo lo sé, es fácil, es bonito en el discurso, sí, ¿no? Que aquí nos dice tenemos que asegurar el acceso básico a las personas, los servicios básicos adecuados, seguros, accesibles, mejorar los barrios marginales, proporcionar acceso universal a las zonas verdes, espacios públicos, para tanto mujeres, niños, las diversidades de actores, ¿no? Aumentar la urbanización inclusiva, sostenible, la gestión participativa, sí, es bonito en el discurso, pero hacerlo y lograrlo, sí. Hemos avanzado. En los últimos 20 años hemos avanzado un poco más. Hay ciertos esfuerzos por parte, y tengo varios amigos en las diversas direcciones del ministerio, en municipalidades, en las diversas empresas inmobiliarias. Sí, hay poco a poco pequeños esfuerzos en mejorar estas consideraciones, ¿no? De hacer mejores los barrios marginales, hacer mejores urbanizaciones inclusivas, sostenibles, integradas, mejorar, velar por el tema de la seguridad de los espacios públicos, pensar en las personas, sí, claro. Entonces sí hay, pero todavía estamos en ese proceso. Estamos todavía en ese proceso. Como ven, en los últimos 20 años la planificación urbana se ha puesto, digamos, un poquito las pilas. Poquito, por no decir chiquitito. Nos falta bastante tramo por recorrer, ¿no? Y evidentemente alineado está el concepto de la sostenibilidad, ¿no? Entonces que a hoy en día, no solamente porque está muy de moda, sino porque es necesario. Entonces, pensar justamente no solamente en la parte de la sostenibilidad a nivel de ciertos elementos que van a buscar un equilibrio, ¿no? Del desarrollo y los impactos en sus tres aristas, tanto económico, social y ambiental, sino pensar también en la capacidad del gobierno, ¿no? De buscar también esa participación ciudadana para ser sostenible, o sea, que también las personas estén involucradas en este proceso también de gestión de la ciudad, ¿no? Ese debería ser un poco el lineamiento, ¿no? Y obviamente todo para todo esto llegar a estos lineamientos de la movilidad urbana sostenible, la pirámide, famosa pirámide de la sostenibilidad, entonces en los cuales, entonces recordemos, los ciclistas son también, eh, son también em, tipos de transporte. Entonces, ¿en dónde los ciclistas tienen que parar? O sea, si bien es un transporte no motorizado de menor escala, recordemos que la prioridad siempre son los peatones, ¿no? Entonces, eh, cada uno tiene una jerarquía, sí, claro, ¿no? Entonces, sobre todo en el transporte no motorizado en los últimos años también se ha ido desarrollando bastante, ¿no? Ahora tenemos también los scooters, tenemos también los diversos estas patinetes, ¿no? Entonces, que no están por un motor, son eléctricos, ¿no? Pero también tienen que regularse y también pueden generar justamente accidentes, ¿no? Entonces, dentro del espacio, pero tienen su jerarquía, ¿no? Con respecto a los autos, los transportes de carga, el transporte público, etcétera, etcétera, ¿no? En esta jerarquía. De igual manera, le pregunté a la inteligencia artificial, amigo, ¿y cuáles son los proyectos sostenibles que buscan la solución de la ineficiencia del transporte urbano en el Perú? Porque hoy en día la inteligencia artificial ya lo sabe todo, muchas cosas, ¿no? Solo que evidentemente pues hay que orientarlo, ¿no? Hay que decirle, ¿no? Y aquí el amigo ChatGPT me ayudó justamente con respecto a refrescar un poco y tener en claro esta idea que ya lo hemos mencionado anteriormente, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos sostenibles en el Perú? La expansión del metro de Lima y Callao, que hemos mencionado también, línea uno, línea 2, línea 3, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación? La línea uno ya está operando en el 2011. Eso sabemos que es un golazo, ¿no? Porque ha ayudado mucho a descongestionar el tema. La línea 2 todavía está en construcción y está uniendo Ate y Callao. La línea 3 y 4 está todavía en etapa de estudios y está orientada a crear justamente una red también metropolitana del transporte masivo.
Y estos proyectos buscan también sustituir, ¿no? Ciertas líneas dentro del transporte, congestionar, o sea, cada escala de transporte, o sea, cada ciudad, dependiendo de la escala, tiene que tener su propio transporte. Ya, Lima es una ciudad que está en una escala metropolitana y que necesita como solución su metro. El metro es la solución ahí. ¿Que tarda un montón? Sí, lo sabemos, pero tiene que ser y tienen que meterle puncha ahí. De igual manera también, los corredores complementarios, sí, el sistema de buses rápidos que hoy en día también tenemos, ¿no? El metropolitano, su ampliación, que todavía, y las extensiones norte y sur, que todavía están en desarrollo. Hay ciertos proyectos, ¿no? Como por ejemplo en Arequipa y en Trujillo, que qué alegría, justamente ciertos colegas, ahora último, también en Trujillo, que van a hacer su BRT. Y así en todas las ciudades deberían tener también. Entonces, es un tema de voluntad, voluntad política. Entonces, para poder hacer estos proyectos que van a mejorar las condiciones justamente de las ciudades. Los planes maestros de movilidad también, ¿no? Entonces, que tienen que desarrollarse, en los cuales hablan justamente sobre este enfoque, el peatón, la bicicleta, el transporte público, ¿no? Entonces, sobre el auto particular. Y también la incorporación del transporte eléctrico, las ciclovías, ¿no? Entonces, que busque ordenar también, pero que el plan maestro de movilidad, los PEMUS, no estén desvinculados a los planes de desarrollo urbano. Entonces, los planes de desarrollo metropolitano, los planes de desarrollo urbano, o sea, tienen que estar y hacer ese match. Las entidades no se pueden justamente disasociar. Por otro lado, el tema de la electromovilidad, buses eléctricos también, ¿no? Los incentivos también para taxis eléctricos, o sea, sería muy importante y es muy importante hoy en día ir migrando también, entonces a esta matriz justamente energética de la electromovilidad. Otros países ya lo hacen, ya lo tienen, sin ir muy lejos, ¿no? Entonces aquí en Latinoamérica, entonces es parte de ello, ¿no? Justamente en función a estos lineamientos de sostenibilidad, de buscar justamente que haya una menor contaminación. Ahora, pero las formas también de captación eléctrica tienen que ser también matrices limpias, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera la electricidad en el Perú? Entonces, pueden averiguar un poco con la tala, con el quemado de árboles. No, o sea, tenemos que buscar un poco una matriz, entonces, que sea más limpia, en los cuales que sea, pues, justamente a través de las represas, a través de también, por ejemplo, energía eólica, de también lo que son las energías de la captación solar. O sea, hay que buscar esas alternativas también, ¿no? Hoy en día ese es el futuro. Ese es el futuro en general. Entonces, que tenemos que dar? Tenemos que, si bien todavía estamos con ese espacio de la matriz que tiene que ver con estos recursos no renovables, progresivamente tenemos que ir a ese lado, ¿no? Las ciclovías y la movilidad también, ¿no? Entonces, los 100 kilómetros de ciclovías que se crearon dentro de pandemia, ¿no? También las iniciativas de ciclovías, etcétera, ¿no? Entonces, todas estas ciclovías temporales se volvieron permanentes, como la mayoría de cosas que pasan en Perú. La integración también de esta tarifa, como lo había comentado, y los planes de sostenibilidad con otras entidades. Esa es un poco la idea en general. Y como bien su compañero también mencionó, bueno, este es ya un poquito un cuadrito en los cuales vemos, ¿no? Todo el tema, ¿no? Los proyectos de cada uno de ellos que he mencionado, ciertos objetivos y el estado actual y los beneficios, ¿no? Nuevamente, disminución de el metro de Lima y Callao, disminución de autos y combis, reducción de dióxido de carbono y tiempos de viaje, también el BRT, el metropolitano, mayor eficiencia del transporte, menos del uso de auto particular, el plan maestro, ciudades más ordenadas también, la electromovilidad, reducción de emisiones, ciclovías y movilidad, menos tráfico, aire más limpio, salud. Yo personalmente trato en lo posible, me he comprado mi bicicleta, ya tenía una, me robaron otra, me volví a comprar, porque yo prefiero 100 veces ir en bicicleta a todos lados y asegurarla bien, que a veces ir justamente en temas, ¿cómo se llama?, de irme en taxi o en otro lado. ¿Por qué? Porque justamente hay estos incentivos, ¿no?
Sí, claro, poco a poco hay más ciclovías, pero por otro lado también depende mucho, ¿no? Entonces de el tipo de persona, ¿no? De usuario de la bicicleta. Entonces a veces, pues, ahora hay, digamos, en los últimos años también, hay más respeto en ciertas zonas por la persona que va en bicicleta, ¿no? Entonces ves cada vez más gente que va en bicicleta dentro de las calles, ¿no? Las facilidades también de uso, también de la integración de las tarifas y finalmente las ciudades residentes y bajas en carbono, como había comentado. Y por otro lado, para ir finalizando esta exposición, damas y caballeros, entonces como su compañero lo mencionó, es importante también como una oportunidad que es este cruce y esta fusión entonces de la planificación del transporte y la planificación de los usos de suelo entendido por tanto la parte de los edificios, los diversos espacios dentro de la ciudad, tienen que estar vinculados. Y la opción justamente del desarrollo oriental del transporte, en los cuales se aprovecha los corredores de los buses rápidos, entonces que se mezclan también con otros espacios, también transporte, en este caso masivo, el transporte privado, ¿no? Entonces también con ciclovías en conjunto, entonces se van aprovechando justamente y y densificando todas estas zonas para progresivamente tener altas densidades y usos mixtos en los primeros niveles, quizás, y luego de ahí ir bajando a zonas de menor densidad, entonces, y usos más residenciales, ¿no? Usos más comerciales, de oficinas, ¿no? Entonces, mixtos. Entonces, y así, progresivamente, en este modelo de ciudad, se va desarrollando poco a poco. Entonces, hoy en día, entonces, como había comentado acá, ¿no? Entonces, como su compañero lo mencionó en su momento, su compañero Valentín, entonces, aquí, por ejemplo, vemos el modelo de Curitiba, ¿no? Entonces, un eje estructural, ciertos carriles, los carriles exclusivos, los edificios con comercio, altas densidades y va bajando progresivamente, ¿no? O sea, en este caso, por ejemplo, ¿no? El Banco Mundial también hizo una propuesta para la estación Naranjal en su momento. Entonces, y un poco la idea de ir trabajando todos estos modelos es buscar justamente, entonces, que se vayan integrando tanto la parte de lo que son el sistema masivo de transporte, todos estos espacios de desarrollo, tanto inmobiliario, entonces donde también, en algunos casos, ¿no? Algunos casos de algunos países, por ejemplo, la misma empresa que ha hecho el transporte, hace también este desarrollo inmobiliario, ¿no? Entonces, creo que ahí, en nuestro país, es una oportunidad nuevamente de fusionar el concepto de la planificación del transporte y la planificación de la ciudad y ver cómo a nivel de gestión se va densificando la ciudad de una manera responsable también. Entonces, pero aquí definitivamente, en nuestro caso peruano, hay instrumentos que todavía hay que completar. Los temas de saneamiento físico legal, entonces que hay muchos problemas. Eso ya es otro tema, pero es problemas de copropiedad, de titularidad, entonces en los cuales se sobreponen ciertos polígonos de propiedad unos con otros, no hay un catastro, ¿no? Entonces, esos problemas tienen que progresivamente irse resolviendo y todavía tenemos que luchar con ellos, ¿no? O sea, los instrumentos yo creo que mal que bien por ahí están, opciones pueden estar, tiene que haber todavía progresivamente ese trabajo, entonces, pero yo creo que este enfoque sí a la medida que en conjunto con lo que hemos estado viendo de cada uno de, de estos proyectos que se están haciendo, entonces sí como soluciones también en el marco de la planificación, pudiera dándose y lograr quizás ciertos objetivos. Muy bien, entonces y con esto ya pasamos finalmente a todas estas preguntas, respuestas, empezamos esta charla y bueno, agradecer justamente a Ciudad Crítica eh, por la invitación. Muchas gracias.
Walter, no se te escucha. No sé si se escucha, Walter. Sí. Entonces, ¿me escuchan? Sí. Sí, Agradecemos al ponente, el magíster Alejandro Ochoa Arevalo, por su participación en la presente ponencia de expresión académica. La información brindada ha sido bastante fructífera y de excelente calidad. Como menciona el magíster, este es un trabajo que él está realizando actualmente. Y bueno, damos inicio a una segunda ronda de preguntas. Si es que alguien desea participar, podría levantar la mano. Ok, Ian Rodríguez levanta la mano, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañero Walter, arquitecto Alejandro. ¿Qué tal? Le habla el bachiller en arquitectura Ian Rodríguez. Yo tengo más o menos dos consultas. Más o menos los lineamientos e instrumentos de urbanismo que se utilizan aquí en Perú son basados, bueno, se basan en el urbanismo que se hace en el exterior, ¿no? No obstante, el relieve altandino, el hecho de tener costa, sierra y selva, o los mismos cerros, que es donde gran parte de Lima se concentra, digamos, no está directamente relacionada a la forma de planificar las ciudades en Europa o en Norteamérica, ¿no? No sé qué tan eficiente sea movilizarse en bicicleta si una persona vive en un cerro, ¿no? Y luego va a tener que cargar la bicicleta, ¿no? Hasta su hogar. Y más o menos por ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Qué tan factible es guiarnos de una metodología o unos lineamientos eh, de sostenibles del exterior a la hora, o qué tanto se utilizan estos lineamientos del exterior para convertirlos, ¿no? Y adaptarlos a nuestro territorio a la hora de planificarlo en normativas, en ordenanzas, en documentos de planificación, ¿no? Y también mi segunda pregunta sería, con base a su experiencia, el presupuesto que se va a los proyectos de vías o transporte, se puede ver que en la ciudad la mayoría es mantenimiento, bypasses o puentes, ¿no? Pero ¿a qué se debe esto, no? El hecho de que no se hagan proyectos más grandes, quizá al hecho de que los mandatos, digamos, duran cada 4 o 5 años, ¿no? Y no existe una gobernanza multinivel, perdón, ¿no? O no existe, digamos, una articulación correcta de estos planes que duran o tienen proyecciones mayores a 15 o 10 años. Y esas serían mis dos preguntas, ¿no? La segunda relacionada al presupuesto, ¿no? En qué se está gastando, y la primera en cuanto a la factibilidad de los instrumentos, alineamientos del exterior. Correcto. Ian, muchas gracias. Gracias por tu pregunta. Entonces, sí, bueno, para empezar, la primera pregunta yo creo que sí, o sea, es correcto. En los últimos años, entonces, mal que bien, como lo he comentado, tenemos los instrumentos que tenemos porque pues ha sido un empuje progresivo, ¿no? Entonces, por parte de las instituciones, basados ya en el exterior, etcétera, tal o cual, sí, pero mal que bien los tenemos. Ahora, de eso que tenemos, el reto de los planificadores urbanos y todos los equipos técnicos es buscar la pertinencia de la aplicación de ellos. Sí, que todavía se tienen que ajustar, sí, definitivamente, que como tú bien lo has dicho, ¿no? Entonces, hay instrumentos como, por ejemplo, el Reglamento Nacional de Edificaciones, que tiene que ver con habilitaciones urbanas, entonces en los cuales, ¿no? Se puede aplicar netamente, ¿no? En zonas, ¿cómo se llama? De de Cusco u otras donde el relieve es distinto, o sea, es complicado, ¿no? Entonces ahí hay que hacer salvedades. Entonces, definitivamente. Pero yo creo que dentro, así como los trabajos, o sea, todo es perfectible, nada es perfecto. O sea, esta primera ley DUS y este primer instrumento, o sea, para hacerte un poquito, ¿no? O sea, la línea de tiempo. O sea, desde 1900
como vimos, ¿no? La evolución de la planificación, ciertos reglamentos, ciertos elementos, progresivamente se ha ido. Recién en los años 80, 90 ya tenemos los últimos reglamentos de planificación. Antes teníamos un reglamento de construcción, de ahí, ¿cómo se llama? Se ha vuelto el reglamento nacional de edificaciones, ¿no? Y tenemos un montón de versiones y más de la 29090, ¿no? Entonces, de la ley, etcétera. Entonces, creo yo, entonces que sí, la tenemos complicada, compañero, pero eso es lo que hay, por ahora. Mañana más tarde, por eso, como parte de los gremios de los colegios de arquitectos, tenemos que buscar mejorar. Entonces, en el frente que estemos, buscar mejorar los instrumentos, hacerlos mejor. Si podemos a llegar a un cargo, entonces dentro de la parte política, dentro de las direcciones, o mismos como gremios, o sea, bacán, se pueden gestionar. Entonces, si yo creo por ahora, tenemos que hacer maravillas con lo que se hace. Y hoy en día se hace eso, maravillas con lo que se hace. ¿Sí? Entonces, eso es por un lado. Por otro lado, con respecto a tu segunda pregunta, eh, ¿en qué gastan los políticos? ¿Por qué no hacen más proyectos más grandes? ¿Por qué solo hacen pistas? ¿Por qué me parchan la pista nomás? ¿Por qué me cambian cómo se llama la vereda? ¿Por qué ya está la vereda y la vuelven a romper? Entonces, ¿por qué solamente, o sea, si yo pago, si ahí en la parte de yo pago mis impuestos, y ahí en todo el IGB se llevan todo y me cobran más todavía, y mis arbitrios, etcétera, tal? eh, Sí, lamentablemente es que eso ya tiene que ver mucho con el tema de la ley general de partidos, la clase política que tenemos, los especialistas que están en el medio. Entonces, y como había comentado desde el inicio, la mayor parte, por no decir casi todos, los proyectos que se hacen en nuestro país son por rédito político. Cuando hablo de rédito político es porque al alcalde de turno, a la gestión de turno, al congresista de turno, al gobernador de turno, le conviene hacerlo. ¿Para qué? Para escalar un peldaño más y de ahí seguir siendo. Mira la clase política que tenemos ahorita, por no decir nombres. Se postula alcaldía distrital, alcaldía de Lima, de ahí al Congreso, de ahí presidencia. Es un poco la situación. Algunos lo hacen bien, otros no lo hacen, simplemente. Entonces, eh, es un poco lo que hoy en día estamos destinados por ahora. Eso. Hay gente que sí chambea bien, que hace su trabajo, ¿no? Y que sobre justamente trabajan y hacen el presupuesto, ¿no? Pero por ahora es un poco lo que existe. Espero no ser pesimista, solo te estoy dando una realidad. Sí, puedes comentar un poco de la Arquitecto, situación. y para complementar eso también, bueno, ya había hecho un Sí. estudio de actores involucrados, Ujú, y ellos comentaban que también podía deberse, bueno, más o menos en esa misma línea, a que estos proyectos como los bypasses o los puentes, ¿no? O el simple ujú, mantenimiento de las vías, ya sea en provincia o en la ciudad, ujú. o en la metrópoli, es porque es por el tiempo, digamos, que demandan. O sea, dentro de un gobierno de turno, ¿cuántos Sí, proyectos se claro, hacen, ¿no? Hacer la exacto. mayor cantidad de proyectos para ya ver, digamos, un mejor escenario para ellos, Ujú. un mejor escenario político, ¿no? Claro, o sea, de hecho, ahí tú tienes que, ahí el gobernante de turno tiene que elegir qué es lo que más le conviene, ¿no? Ya, este parche, la vía, o sea, más o menos dice, ya, en 4 años, ¿qué es lo que puede hacer? Porque hay un proceso. Cuando los gobernantes entran, el primer año es de experimentación, ya, ok, más o menos, ¿no? Si te juntas con gente bacán, entonces, que sabe de gestión pública, tienes mayor posibilidad para aprovechar tus 4 años. Pero por lo general, los que no saben de gestión pública recién se ponen las pilas en el tercer año o cuarto año, y por eso ves que en el último año todos están rompiendo pistas, rompiendo veredas, haciendo de todo y la congestión es peor, ¿no? Al final de cuentas, pobrecito, nuestras pistas y veredas son las que siempre pagan pato, ¿no? Entonces, pero pocas gestiones son las que hacen proyectos articulados, y que debería de ser, y eso debería corregirse, en que tres, no importa el traslape de las gestiones, deberían hacerse una, dos, tres gestiones, pero hacen un proyecto integrado. Por eso, por lo general, las gestiones, los proyectos más ambiciosos han sido y los que mejor impacto han tenido, creo yo, son los que se han podido hacer justamente
dentro de uno o dos gobiernos, ¿no? Entonces, mira, por ejemplo, la casuística. El visionario que se le ocurrió hacer el tren eléctrico con todo, si es que dijo, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? Entonces, y puede ser una solución. ¿Cuántos gestiones pasaron? Una, dos, tres, por ahí, y recién en los últimos años también. Tuvieron que pasar más de 10 años para que, más había, para que lo vuelvan a retomar. Entonces, eso a nivel presidencial. Imagínate en los gobiernos locales, ¿no? ¿Qué pasa, no? Hacen un plan urbano, todo, lo caen en carpeta. Dicen, no, ¿para qué? Otra vez, de cero. No me importa. Eso es un poco lo que tenemos, ¿no? Pero sí, gracias. Gracias por tu pregunta, Diego. Listo, arquitecto, le agradezco la respuesta. Ujú. Bien, gracias por su participación a Ian. ¿Alguien más que quiera participar con su pregunta? No sin antes recordarles que en el chat de los comentarios he colocado una encuesta de satisfacción con respecto a esta sesión académica, agradeciendo su participación en el evento. ¿Alguien más que desee participar? Bien, habiendo sin, sin más participaciones y ya para terminar, me indican que, si es que me indican que les tengo que invitar a que todos los que puedan encender sus cámaras para poder tomar una foto de recuerdo y con ello ya terminar la sesión del día de hoy. Así que podríamos un, un par de minutos para que puedan prender sus cámaras. Por, Vamos encendiendo las cámaras, por favor. Encendiendo. Encendiendo. Bien, proceda a tomar la captura. A ver, listo, eso sería todo por el día de hoy. Gracias nuevamente al ponente, al ponente del magister Alejandro Chávez por su participación. Y con eso sería todo. Muchas gracias por la participación también a cada uno de ustedes. Nos veremos en la siguiente sesión académica. Listo, muchas gracias a todos. Gracias por participar. Hasta luego. Buenas tardes. Muchas gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Buenas noches, buenas tardes.